El día de hoy yo les voy a contar un poco sobre mentalidad de crecimiento. Vamos a hablar un poquito de eso, sobre cómo podemos utilizar la mentalidad de crecimiento para enfrentar los retos que tenemos en la actualidad, ¿ya? Entonces, como les decía, el día de hoy vamos a hacer una serie de cosas, vamos a hacer una pequeña reflexión, hablaremos de la mentalidad de crecimiento, de cómo tener este tipo de mentalidad, y sobre el poder del no todavía y cómo esto nos puede ayudar a enfrentar el reto del momento, justamente, ¿ya? Entonces, primero, como les dije, una pequeña reflexión. Nos vamos a tomar un minutito para que cada uno, si están con un celular, apunten en su celular, o en un cuadernito, o en la computadora, en lo que tengan a la mano. Quisiera que apunten 3 emociones o ideas de cada uno de estos puntos que están aquí. La idea es saber cómo se han sentido con sus clases de este semestre. ¿Qué han pensado sobre su situación, qué han vivido como docentes y qué sienten sobre lo que está por venir? ¿Qué ideas se les vienen o qué emociones se les vienen? Quiero tener 3 ideas en sus computadoras, en sus celulares, 3 ideas de cada uno de estos elementos. Y es que, por favor, se pueden tomar un minutito para eso. Listo. Usualmente toma un poco más de tiempo para reflexiones, pero como tenemos solo 15 minutitos, entonces me toca correr. Espero que hayan podido un poco pensar entonces sobre esta situación, sobre lo que han vivido y sobre qué sienten hacia adelante, porque eso es parte de lo que necesitamos ver en nosotros mismos cuando pensamos en la mentalidad de crecimiento, ¿ya? La mentalidad fija y mentalidad de crecimiento es algo planteado por Dweck. Esto fue planteado hace ya 15, 20 años, 15 años. Y Carol Dweck tiene una serie de estudios y libros en los que se enfoca justamente en tratar de entender y ver cómo es que las personas pensamos sobre lo que nos sucede, cómo pensamos sobre las cosas que podemos hacer y cómo este tipo de mentalidad puede ser fija y mantenernos en un estado en concreto, o puede ser esta mentalidad de crecimiento que nos permite, como dice justamente este elemento, nos permite crecer, nos permite avanzar hacia adelante, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de elementos vemos en los diferentes tipos de mentalidad? La mentalidad fija, por ejemplo, cuando ve un reto, tiende a tratar de evitar este reto, le huye, le tiene susto un poco a los diferentes retos, mientras que la mentalidad de crecimiento se alimenta de los retos, busca los retos y trata de afrontar estos retos, ¿ya? También cuando existen obstáculos, la mentalidad fija, la persona con una mentalidad fija, usualmente se da por vencido con mucha facilidad, tiende a luchar por tratar de conseguir el éxito, mientras que la persona con una mentalidad de crecimiento persiste, sigue adelante, sigue luchando y sigue sobrepasando cualquier tipo de obstáculo que se pueda encontrar con tal de salir adelante de estas diferentes situaciones, ¿ya? Entonces, hasta ahora ya están viendo un poco cómo estos dos elementos pueden diferenciarse entre sí, ¿ya? En relación al esfuerzo, también hay ciertas diferencias. Las personas, por ejemplo, con mentalidad fija, que es lo que ustedes ven a la izquierda de la pantalla, las personas con mentalidad fija tienden a ver el esfuerzo como algo que no tiene utilidad. El luchar, el tratar de hacer algo, no voy a conseguir nada con esta lucha. Entonces, si es que no voy a conseguir nada a través de esforzarme, ¿por qué lo haría? ¿Ya? Mientras que las personas con una mentalidad de crecimiento van a decir, a ver, si es que yo sigo luchando, esto es parte de la ruta, parte de este camino que tengo que seguir para llegar a una meta de ser muy bueno en esto, ¿ya? Por eso incluso ese dibujito, me gusta bastante el dibujo que sale en esta imagen, que es de la persona levantando las pesas, porque en el caso de la mentalidad fija, tendríamos una persona que piensa que levantar las pesas, hacer esfuerzo, no va a llevarle a ningún lado. En cambio, la persona que tiene una mentalidad de crecimiento va a ver esto como una ruta hacia hacerse más musculoso, por ejemplo. Si es que hablamos de otro tipo de características, no la parte física, sería una persona que sabe que luchar y que seguir trabajando en algo lo va a llevar a que pueda ser muy bueno en lo que está haciendo, ¿ya? En relación a las críticas o la retroalimentación, la persona con una mentalidad fija tiende a ver las críticas como algo negativo, o las ignora o las pone de lado un poco, mientras que la persona con mentalidad de crecimiento va a tomar estas críticas como una oportunidad para crecer, justamente para ver dónde pueden haber errores y qué cosas pueden cambiar y cómo puede seguir adelante a partir de esto. Y como elemento final, en relación al éxito de otros, la persona con mentalidad fija usualmente ve el éxito de otras personas, de otros individuos, como algo que no es positivo, ¿ya? Trata de rechazar el éxito de otros o se siente amenazado por el éxito de otros, mientras que la persona con mentalidad de crecimiento va a ver esto como positivo, va a ver que si es que los demás tienen éxito, esta persona también puede tener éxito y puede empujarse el uno al otro, ¿ya?
Entonces, como pregunta un poco, no necesariamente, no sé que no me pueden responder, pero y es un poco lógico tal vez hacia dónde estoy apuntando dentro de esto, pero si es que ustedes tuvieran que adivinar, ¿hacia cuál creen que vamos a tratar de apuntar? ¿Hacia la fija o la de crecimiento? Ya creo que es un poco lógico que estoy apuntando justamente hacia la mentalidad de crecimiento, ¿verdad? Entonces, la mentalidad de crecimiento nos va a dar una serie de elementos para poder salir adelante de los retos, de las dificultades y poder entonces, como dice justamente el nombre, poder crecer a partir de las diferentes situaciones. Nos va a permitir salir adelante, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el elemento detrás de esto? Perfecto. Si sabemos que la mentalidad de crecimiento me aporta, me hace crecer, me ayuda, me hace ser mejor, me hace enfrentar los retos de una mejor manera, ¿cómo exactamente puedo hacer esto? Porque es bonito saber que existe este tipo de mentalidad, pero un poco qué estrategias puedo utilizar para verme a mí mismo o ponerme a mí mismo dentro de este tipo de mentalidad, ¿verdad? Por eso les pregunté un poco qué piensan al inicio, qué sintieron sobre las diferentes situaciones, porque mucho tiene que ver con cómo nosotros mentalizamos o cómo vemos una situación. Si es que la vemos como un reto o si es que la vemos como algo negativo, por ejemplo, que ustedes vieron en el cuadro de mentalidad fija y de crecimiento. Si es que vieron su esfuerzo como algo que no iba a servir de mucho, o si es que vieron su esfuerzo como, a ver, este esfuerzo está haciendo algo, está ayudándome a llegar a alguna cosa, ¿ya? Ese era un poco el objetivo de esa reflexión inicial, que ustedes puedan tener esta idea de cómo se sintieron y por ende puedan reflexionar sobre cómo pueden hacer un cambio de mentalidad ante la situación en la que nos encontramos. Entonces, algunos elementos en los que ustedes podrían enfocarse, estos son algunos elementos bastante clave de cómo pueden ustedes tratar de enfocarse en tener una mentalidad de crecimiento, es hacer cosas como, por ejemplo, reconocer y aceptar la imperfección que existe en cada uno de nosotros, siendo en mí mismo, pero también en los demás. Saber que como docentes no podemos ser perfectos, no podemos, y sobre todo al inicio, cuando estamos ajustándonos y acostumbrándonos a algo nuevo. He visto muchos profesores que me dicen, pero es que a él tuve dificultades al inicio de la clase, por ejemplo, o a veces mis estudiantes se sentían desconectados. Perfecto, estamos acostumbrándonos a una nueva manera de existir en la docencia y por ende sabemos que vamos a ser imperfectos, pero esa imperfección, si la queremos ver desde la mentalidad de crecimiento, esa imperfección es un espacio de crecimiento, no es una falla de carácter mío, no es un problema mío, no es algo malo sobre mí, es algo que yo puedo seguir trabajando para mejorar sobre estas imperfecciones. Y lo mismo con los otros también son imperfectos, ¿ya? También un poco tener este cambio, como les decía, de perspectiva, considerar a los retos como oportunidades, ver a los retos como una oportunidad para salir adelante, para crecer. Si es que la pesa se vuelve más fuerte, es una oportunidad para crecer mis músculos. Si es que tengo un nuevo reto en docencia, es una oportunidad para aprender una nueva tecnología. Hugo hablaba al principio, por ejemplo, de que no le gustaba tanto Zoom, pero ahora ya es muy bueno en Zoom, como pueden darse cuenta. Entonces, lo ha visto como un reto y está logrando convertir esto en una buena herramienta, ¿verdad? Poner atención a nuestras palabras y a nuestros propios pensamientos. Como les dije al inicio, por eso les pedí esa reflexión, para que podamos ver dentro de nosotros mismos qué estamos pensando y sintiendo y ver si estamos pensando y sintiendo con la mentalidad fija o la mentalidad de crecimiento. Dejar de buscar aprobación de otros es a veces un poco en docencia es un poco difícil a veces porque tendemos a pensar en las evaluaciones, por ejemplo, y cosas así de parte de los estudiantes a nosotros, pero esto no es nuestro enfoque, ¿verdad? Como docentes lo que buscamos es el éxito de nuestros estudiantes. Y si es que nos enfocamos en eso y no solo en la aprobación, vamos a poder tener esta mentalidad también de crecimiento. También tener este sentido de propósito detrás de las cosas. No pensar en, muchas veces pensamos, pero ¿por qué? Este elemento nos permite más bien pensar en ¿para qué? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de que yo sea docente? ¿Qué es lo que quiero lograr a través de ser docente? ¿Cuál es mi pasión detrás de ser docente? Entonces, si es que le pongo ese objetivo, ese propósito detrás de lo que estoy haciendo, voy a poder ver cómo puedo seguir empujando y creciendo. Ver las críticas como un regalo. Ya las críticas, a veces cuando son críticas las sentimos como negativo, pero podemos verlas como retroalimentación y podemos verlas como un espacio para mejorar, ¿verdad? Para crecer. Entonces, si es que las vemos como un regalo a nosotros para poder mejorar, no nos vamos a sentir como si fuera algo negativo sobre nosotros. Esa carga que a veces ponemos, esa carga emocional que ponemos sobre nosotros al decir, es una falla mía como ser humano, nos pesa mucho. En cambio, si es que vemos como, es un espacio en el que puedo mejorar, cambiamos un poco esa perspectiva y logramos tener una emoción más positiva hacia esto y por ende crecer a partir de esto. Aprender de errores propios y de otros también, ser realista,
Eso significa ponerme un reto, sí, pero ponerme un reto manejable, que yo logre hacer. Muchas veces digo, por ejemplo, a los profesores que a mí me ha tomado, yo ya voy como 2 años tratando de cambiar mis clases a una metodología que es más óptima para enseñanza en línea y todavía no lo logro. Estoy recién más o menos como a un tercio del semestre de lo que he logrado ajustar. Me falta todavía. Soy realista de que todavía me va a demorar unos cuantos años lograr tener todo mejor establecido, pero ser realista dentro de estos objetivos que nos planteamos para poder ir alcanzando poco a poco los objetivos. Tener en cuenta que el crecimiento es constante, toda la vida, siempre seguimos creciendo y eso es nuestro caso y el de nuestros estudiantes también. Siempre seguimos cambiando y siempre hay este espacio para avanzar y valorar el proceso también. A veces nos quedamos solamente en ver cuál es nuestro producto final o cuál es el producto final de nuestros estudiantes y no ponemos tanta atención a cuál es nuestro proceso. A veces tenemos mucho éxito en el proceso y tal vez no hemos alcanzado el producto, pero estamos haciendo un buen trabajo con el proceso. Lo mismo con nuestros estudiantes. Y como elemento final dentro de algunas técnicas de cómo tener este tipo de pensamiento, les quiero dejar con esta idea de Dweck igual, que ella habla del poder del no todavía. Esto me parece muy interesante a mí. Yo les voy a mandar el link, esto es una charla que ella tiene de TED. Ella habla de este poder del no todavía versus la tiranía de la hora. Habla de que hizo un estudio con niños de 10 años, en lo que trabajó con ellos fue en decirles, hacerles unas preguntas, unas pruebas que eran bastante difíciles para ellos, y quiso ver la reacción diferente de cada grupo. Lo que encontró es que aquellos estudiantes que tenían esta mentalidad fija, mentalidad de no crecer, lo que decían sobre el futuro es si es que tuvieran una situación similar de una prueba muy difícil, ¿qué harían? Y ellos decían cosas como, por ejemplo, en vez de estudiar, hacer trampa, porque tenían este enfoque solamente en lograrlo, en ganar y no en crecer. Encontrar a alguien a quien le haya ido peor, recuerden que hablábamos del éxito de los demás, encontrar a alguien a quien le haya ido peor para ellos sentirse mejor sobre que, sobre que les fue mal, o simplemente huir del examen, huir de la dificultad. Todos estos elementos serían elementos relacionados a la mentalidad fija, porque estos individuos estaban justamente con esta idea del ahora y no del no lo logro todavía. Y también habla de un colegio en Chicago que los estudiantes cuando reprobaban una clase, no se les decía reprobaste, sino que se les decía todavía no alcanzas esto, estás en un no todavía de lo que esta clase esperaba de ti. Es diferente decirle a una persona no lo alcanzas todavía a decir reprobaste. En el uno podemos empujar hacia la mentalidad de crecimiento y en el otro hacia esta mentalidad de fija, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en la situación actual? Muchos docentes creen que este reto es imposible, ¿ya? Y aquí les pongo algunas de las ideas de lo que ya dije, aceptar la imperfección, ver la retroalimentación como un regalo. Todo eso podemos hacer nosotros poco a poco para que esta situación no se sienta como un reto imposible, sino que se sienta como algo que sí podemos alcanzar. Si es que creemos en el poder del no todavía, de lo voy a lograr, si sabemos que al inicio de mi clase tal vez sea un poco más difícil, tal vez no conozca tantas las herramientas, pero voy a lograrlo poco a poco, creyendo en ese poder de no todavía, vamos a poder entonces gestionar de mejor manera nuestras emociones y nuestros actos y comportamiento dentro de la docencia. Entonces, finalmente quisiera que se tomen 2 minutitos para tener una pequeña reflexión adicional. Un psicólogo, filósofo y educador muy conocido que se llamaba John Dewey, decía que no aprendemos de nuestras experiencias, sino que aprendemos de reflexionar sobre las experiencias. Entonces, quisiera que ustedes tomen un pequeño papelito, de nuevo celular, y se apunten 3 cosas que no sabían, 2 cosas que les parecen interesantes y quieren seguir investigando. Sé que hablé bastante rápido, entonces tal vez hayan algunas de esas. Y una cosa que se les ocurre que puedan ustedes cambiar en su vida personal o profesional hoy a partir de lo que hemos visto hoy.